buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy continuamos aquí en el módulo de farmacología, en esta entrega hablando sobre un conjunto de fármacos para una enfermedad bastante conocida por muchos, bastante triste realmente, que es el cáncer. Entonces la bibliografía es Ryan y Dale en su farmacología en su 10ª edición. Así que vamos a empezar con los antineoplásicos. Y hay que empezar a saber qué son los antineoplásicos, que también nos van a servir para construir la definición de qué es el cáncer. Que cabe destacar que en el módulo de fisiopatología grabaré pronto un video sobre la fisiopatología del cáncer, pero decidí grabar este primero, pues la presentación ya la tenía preparada. Entonces, ¿qué son los antineoplásicos propiamente dichos? Los antineoplásicos no son nada más ni nada menos que fármacos con la finalidad de combatir la proliferación celular de células tumorales malignas. Y estos van a ser el pilar de la conocida quimioterapia y se utilizan para el tratamiento de la patología ya mencionada, el cáncer. Por ende, ¿qué hacen? Detienen, ralentizan o destruyen células cancerosas. Pero entonces tenemos que saber otra cosa más. Y esto realmente es sabiendo un poco más qué es el cáncer. Pero el cáncer no es nada más ni nada menos que una proliferación anómala y exagerada de células, las cuales ya no se ven afectadas por los mecanismos de regulación del ciclo celular. Y estas se proliferan de una forma excesiva y entonces generan daños que pueden incluso hasta diseminarse y generar mayores daños que lo que harían de forma local, conocido este fenómeno como metástasis. Entonces, ¿qué pasa? Al final del día estamos tratando con células que previamente eran células de nosotros, no fue que apareció de repente una célula cancerosa o que ingerimos una célula cancerosa, o sea, no es así, es que una célula de nosotros se torna cancerosa y entonces esa célula, pues básicamente, aunque está descontrolada, sigue siendo parte de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eso hace que todos estos fármacos vayan a tener efectos adversos muy marcados en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente tomándonos fármacos que van a atacar a lo propio. Claro está, se han diseñado con la finalidad de que ataquen dentro de la menor medida de lo posible, lo menor a lo propio. Pero ¿qué pasa? En nuestro cuerpo tenemos múltiples células que se parecen en cuanto a términos de actividad a las células cancerosas. Por ejemplo, las células de los folículos pilosos para la creación del cabello constantemente. O por otra parte, el sistema hematopoyético que constantemente está diferenciando y creando más células y se están dividiendo y tenemos procesos mitóticos activamente y rápidos. Entonces, por eso es que muchas manifestaciones del cáncer, como por ejemplo la alopecia característica, están presentes y por eso es que es algo incómodo de tratar, porque no solamente se está atacando lo malo, sino también lo que no se ha vuelto malo todavía. Entonces por eso es importante. Entonces tenemos que conocer qué es el cáncer. Si buscamos la definición, pues es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células anormales que pueden invadir tejidos vecinos y diseminarse a todas partes del cuerpo. Como ya dije, esto último se conoce como metástasis. Y estas pasan por 5 etapas. Primero tenemos la transformación celular, que una célula X por estímulos X, porque hay múltiples razones, en el video de fisiopatología abundaremos más en esto, sufre una mutación y se transforma y se alteran los mecanismos de regulación del proceso de mitosis. Y eso hace que la célula descontroladamente empiece a realizar mitosis. Eso lleva a una proliferación descontrolada y esa proliferación descontrolada entonces también lleva a otro fenómeno, que es que ya que se está creando un tejido de una forma bastante rápida, se está necesitando muchos nutrientes, se está necesitando mucho oxígeno. ¿Qué va a hacer el cuerpo inmediatamente? Bueno, va a decir, aquí hay que mandar entonces nutrientes, hay que mandar más sangre y empiezan procesos de angiogénesis. Entonces, esos vasos sanguíneos, que cabe destacar que son bastante frágiles, los de esa angiogénesis tumoral, pues empiezan a surgir. Ahí entonces el tumor empieza a crecer con gusto porque ya va a tener suficientes nutrientes e incluso puede invadir tejidos vecinos y ahí entra las peores de las condiciones, que es la metástasis. Y a raíz de que esos mismos vasos sanguíneos que se generan son bastante frágiles, pues con más razón puede pasar de una forma más fácil. Y también puede evadir el sistema inmune. ¿Por qué? Porque estamos hablando, una vez más vuelvo y digo, de células propias que simplemente se están multiplicando descontroladamente, pero no son células de algún ser extraño, son nuestras células. Entonces por eso pueden evadir el sistema inmune. Entonces,
¿Cómo van a actuar los antineoplásicos? Si estamos hablando que el cáncer, dicho desde el punto de vista más sencillo, es una alteración del proceso de regulación de la mitosis, lo que tendríamos que hacer, si pensamos con lógica en esta parte, es inhibir procesos celulares esenciales para la supervivencia de esos dichos tumores. Procesos que en gran parte van a intervenir con procesos de mitosis. O sea, fármacos que van a intervenir con procesos de mitosis. Dígase, en los puntos de control, replicación de ADN y demás, porque todo esto va a generar por una vía estrés celular y la siguiente apoptosis de las células cancerosas. Pero como ya mencioné, incluso aquí en esta diapositiva lo mencioné, es que las células cancerosas se caracterizan por esa replicación rápida, pero también tenemos otras células que se caracterizan por esa replicación rápida. Y en gran parte los fármacos van a estar dirigidos a células hiperactivas. Por ende, van a atacar tanto lo propio como lo no. Tanto las células cancerígenas como las células normales. Entonces vamos a empezar con el primer grupo de fármacos. Ya les aviso que son bastantes, pero vamos a tratar de dar un buen sondeo. Tenemos los agentes alquilantes. Como su nombre lo indica, esos van a agregar grupos al kilo. Entonces, van a transferir grupos al kilo a las moléculas de ¿quién? Del ADN. Como ya dije, esto va a interferir con procesos, en este caso de replicación, porque va a generar enlaces cruzados intrahebra e interhebra, y eso va a impedir el desarrollamiento del ADN, y eso lleva a rupturas de cadena de ADN, ese estrés en la célula ocurre y se lleva a una apoptosis inducida debido a esa ruptura de ADN. Porque se inducen muchas mutaciones, errores de transcripción y afecta la viabilidad de la célula propiamente dicha. ¿Cuáles ejemplos podríamos mencionar? Ahí entran las mostasas nitrogenadas, las nitrosoúreas, que estas son muy características porque son útiles para tumores a nivel del sistema nervioso central porque pueden atravesar la barrera hematoencefálica. También están los alquilsulfonatos, las triacinas y aunque estos como tal no son agentes alquilantes, tienen un mecanismo similar, que son los derivados del platino. Por eso se menciona aquí en este apartado. Al igual que todos los fármacos, tienen sus efectos adversos y dentro de ello entra la mielosupresión. Van a ver la mielosupresión en múltiples de los fármacos que vamos a mencionar hoy. Ya dije en un inicio por qué esto ocurre. Porque como estos fármacos están diseñados para preferencialmente atacar células hiperactivas, indiscriminadamente sean buenas o malas, pues entonces todos estos tejidos hiperactivos que fisiológicamente están así van a verse afectados. Sistema hematopoyético, los folículos pilosos y demás. Por eso, tejidos como el hígado quizás, o el mismo sistema nervioso central, pues quizás no se ven tan afectados por lo que es estos agentes, por lo menos por su acción directa. Ya por efectos secundarios es otra cosa, pero por su acción directa no lo serán. Ya se tiene luego la nefrotoxicidad, neurotoxicidad, la alopecia que ya mencioné, náuseas, vómitos intensos y gonadotoxicidad. ¿En qué casos están contraindicados? En insuficiencia renal, debido a que puede la nefrotoxicidad que se mencionaba por los agentes derivados del platino, en disfunción hepática grave, en pacientes que ya tengan mielosupresión severa preexistente, esto se toma en cuenta para casi todos los antineoplásicos, y en embarazo. Esto es porque tienen alta tasa de teratogenicidad para el embrión. ¿Y cuándo se indica? En diversos tipos de cánceres, leucemias, linfomas, tumores sólidos, tumores cerebrales o mieloma múltiple. Ahora vamos con los antimetabolitos. Cuando pensamos en antimetabolitos, lo que tenemos que pensar es entonces que vamos a estar inhibiendo, vamos a antagonizar metabolitos útiles para ¿qué procesos? Procesos que tienen que ver con la división celular, en este caso, síntesis de ADN y ARN. Entonces estos antimetabolitos son imitadores, porque eso es lo que van a hacer un antagonista, de esos metabolitas esenciales. Esos metabolitos entonces esenciales que se vieron reemplazados por esos antimetabolitos, como por ejemplo antagonistas del ácido fólico, inhiben por ejemplo, funciones vitales que tienen que ver con la síntesis de ADN. Por ejemplo, la acción de la hidrofolato reductasa, bloqueando la síntesis de timidina. Antagonistas de podinas, que pues van a antagonizar la acción de las mismas, y antagonistas de pirimidinas. Ahí entra 5-fluorouracilo o 5-FU. Esa es muy característica y van a ver más adelante. Bueno, en la próxima diapositiva me parece que está. Sí, aquí se ve. Porque esta, y disculpen el ruido aquí de la ambulancia por detrás, está debido a que, bueno, mencionando los otros efectos adversos antes de llegar a ese, ya que estaba de último ahí, tenemos la mucositis severa, diarrea, náuseas, puede haber hepatotoxicidad,
Por eso estos fármacos están contraindicados en pacientes con alteraciones hepáticas. Puede generar neurotoxicidad, mielosupresión profunda. Y entonces, la fotosensibilidad, usted pensará, ¿y qué tendrá que ver una fotosensibilidad con un cáncer? Aunque sí, este dice el cáncer de piel, pero ¿por qué? ¿Por qué fotosensibilidad? Eso se debe a que este antineoplásico tiene una presentación tópica. Hay presentaciones sistémicas, pero este específicamente tiene también una presentación tópica. Entonces, esa presentación tópica, al exponerse a radiación ultravioleta, pues genera efecto fotosensible y entonces genera rash y demás, lo cual pues genera todas esas características de un rash, ¿verdad? Esa fotosensibilidad. Saber que entonces esto está contraindicado, estos antimetabólicos en, como ya dije, disfunción hepática o en dado caso renal grave. También en deficiencia de hidropirimidina deshidrogenasa. ¿Y por qué está contraindicado en la deficiencia de hidropirimidina deshidrogenasa? Debido a lo siguiente, y es que el 5-FU va a esencialmente, el 5-fluorouracilo, fluorouracilo, sí, 5-FU para facilidad. Lo que pasa es que es eliminado en un 80% aproximadamente por la dihidropirimidina deshidrogenasa. Entonces, pacientes que tengan deficiencia de dicha enzima van a tener mayores efectos tóxicos a raíz de dicho fármaco. Y principalmente por las presentaciones sistémicas. También se contraindican embarazo y mielosupresión severa. ¿En qué momento se indica? En leucemias, cánceres colorectales, cáncer de páncreas o linfomas. Ahora vamos con los antibióticos citotóxicos. Estos generan un daño directo. Y entonces, ¿cómo estos actúan? Pues bueno, primero, saber que estos van a derivar de microorganismos. Y estos van a actuar mediante la intercalación del ADN y la inhibición de diversas enzimas clave, como la topoisomerasa, enzima clave en el desenrollamiento del ADN, y genera radicales libres. Entonces ahí entran las antraciclinas, la bleomicina y actinomicina D. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Puede generar cardiopatías, cardiotoxicidad irreversible, fibrosis pulmonar, mielosupresión, alopecia y mucositis. ¿En qué momentos son contraindicados? Para pacientes que ya tengan cardiopatías preexistentes, en disfunciones pulmonares o mielosupresión severa. ¿Y en qué momentos se indica? Cáncer de mama, linfomas o sarcomas. Ahora vamos con los alcaloides vegetales. Estos derivados entonces, como su nombre lo indica, de vegetales, es decir, de plantas, y van a interferir con específicamente lo que son los microtúbulos. Ahí entran dos categorías, vincalcaloides y taxanos. En el caso de los vincalcaloides, estos van a inhibir la polimerización de tubulina y los taxanos estabilizan microtúbulos impidiendo desemblaje. Entonces, todo esto lo que inhibe es los procesos de mitosis justamente cuando se generan esos microtúbulos que jalan que desprenden los cromosomas y lo llevan para cada lado, cada polo de la célula. Ese proceso. El dibujito básicamente que es así, que todos hemos hecho en el colegio, que tenemos la célula aquí, ahí teníamos los cromosomas, y entonces esos microtúbulos que veíamos que se ponían cada uno al lado, esos procesos entonces son los que se van a ver afectados por los alcaloides. Entonces bloquea mitosis en esta fase específica que se conoce como metafase. ¿Cuáles son los efectos adversos de los mismos? Neurotoxicidad, mielosupresión y alopecia, hipersensibilidad y estreñimiento severo. ¿En qué momento se contraindican pacientes ya con neuropatías periféricas, con mielosupresión o hipersensibilidad a excipientes? Esto se clasifica más en los taxanos porque hay excipientes los cuales pueden generar alergia. ¿En cuáles se indica? Diversos cánceres, desde linfomas, cáncer de mama y ovario y cáncer de pulmón. Ahora vamos con inhibidores de la topoisomerasa y unimos con otros inhibidores directos de otra enzima clave en la replicación celular, la replicación del ADN. Esta enzima lo que hace es el desenrollamiento, la topoisomerasa 1 y 2. Entonces eso lo que lleva es si se bloquea esa enzima, pues una deficiencia en la capacidad de poder replicar el ADN, el debido estrés celular y posterior apoptosis de la célula, ¿verdad? Porque van a provocar roturas de dicha cadena y va a alisar la célula. También se dicen efectos adversos como es diarrea severa, mielosupresión, alopecia y náuseas, se contraindica en disfunción hepática, mielosupresión previa y síndrome de Gilbert, específicamente irinotecan en este. Y quise señalarlo por algo muy curioso,
Y esto se debe a que el síndrome de Gilbert, ya lo mencionamos en el video de síndrome itérico, que es uno de los motivos por los cuales un paciente puede tener síndrome itérico, porque el síndrome de Gilbert es deficiencia de la enzima glucoroniltransferasa. Entonces, ¿qué pasa? El irinotecan es un profármaco, es una prodroga, que esta se activa básicamente ya cuando tiene su metabolito activo, cuando esta pasa por procesos metabólicos, y se activa hacia la forma más eficiente, que es la SN38. ¿Qué pasa con SN38, que es la forma activa de irinotecan? Ese metabolito activo es muy tóxico y entonces debe ser rápidamente eliminado y aclarado. Este se elimina gracias a la acción de glucoronidación. Discúlpeme la palabra. Entonces se necesita glucoronidar, y entonces si hay deficiencia de la glucoroniltransferasa, que es la enzima que se encarga de dicho proceso, pues este fármaco se va a acumular y, como ya dije, es muy tóxico y va a generar múltiples daños colaterales, desde mielosupresión, diarrea, neutropenia, toxicidad hepática y demás. O sea que por eso es muy importante. También tenemos en qué momento se indica: cáncer colorectal, cáncer de pulmón y leucemias. Ahora vamos con las terapias hormonales, porque sí, las hormonas deben decirle que tienen que ver mucho, especialmente los estrógenos. Porque, de hecho, hay una clasificación de cánceres para el cáncer de mama que se conoce como triple negativo. ¿Qué quiere decir que es triple negativo? ¿O qué implica esto? Más bien, ¿qué es lo que voy a decir? Eso implica que en estos cánceres no hay receptores de estrógenos presentes, no obstante, el tumor está respondiendo a los estrógenos. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque entonces, normalmente lo que se podría hacer es antagonizar dichos receptores y ya, se acabó el proceso. Ya se pudo inhibir y ya se pudo controlar por esa vía. Pero si no, entonces tenemos que irnos a lo que es la supresión de la síntesis de dichas hormonas, lo cual puede llevar a otros efectos adversos que no serían deseados en dado caso. Por eso es muy importante esto. ¿Y por qué los estrógenos son importantes en todo esto? Porque los estrógenos fomentan múltiples procesos que tienen que ver con el crecimiento tumoral. Aumentan lo que es la ciclina D1, inhiben los procesos apoptóticos, pueden fomentar angiogénesis también. Entonces, en resumen, altos estímulos estrogénicos son altamente favorables para un tumor que está activo. Por ende, ¿qué se busca entonces en este tipo de tratamiento? Inhibir la acción de dichos estrógenos. Se dan antiestrogénicos. Se pueden dar inhibidores de aromatasa también, como tal, que sigue siendo un antiestrogénico ya para la síntesis de los mismos. Antiandrogénicos. Y se pueden dar análogos de gonadotropina, de hormona liberadora de gonadotropina, perdón. ¿Por qué se podría dar un análogo de esto? Se podría dar un análogo de lo mismo porque básicamente estamos jugando con lo que viene siendo la síntesis, secreción hormonal y acción de las mismas. Entonces se va a ver alterado el eje hipotálamo hipófisis gónadas. Entonces por eso muy probablemente se va a acabar dependiendo de análogos de hormona liberadora de gonadotropina. ¿Cuáles son los efectos adversos? Puede generar trombosis venosa profunda, osteoporosis. En nuestro video de osteoporosis explicamos el por qué se da esto, debido a los inhibidores de aromatasa, que básicamente se debe a que más presente en mujeres, obviamente esto, pero los estrógenos son protectores de los huesos. Así mismo se podría decir de forma sencilla. Normalmente las mujeres durante la menopausia, entonces se tiene ese corte de los estrógenos y eso lleva a mayor actividad osteoclástica, porque estos inhibían la función osteoclástica, fomentando mayor síntesis de otroprotegerina y demás. Entonces se corre mayor riesgo de osteoporosis. Asimismo se hace si se indujera de forma terapéutica. Y por otra parte, se tiene lo que son los síntomas de una menopausia. Hiperirritabilidad, aparte de los bochornos, disfunción sexual o fatiga. ¿En qué momento se contraindica? En trombofilia, osteoporosis grave y embarazo. Se indica para cáncer de mama hormonodependiente, que es otro tipo de cáncer de mama, que en este sí puede estar, por ejemplo, estos receptores activos, cáncer de próstata y tumores ginecológicos hormonales. Ahora vamos a seguir con la inmunoterapia. En la inmunoterapia, entonces, como su nombre lo indica, vamos a basarnos en ayudar a ese sistema inmune para que pueda identificar y atacar o inhibir directamente mediante, en el caso de anticuerpos monoclonales, y toda la función que tienen los anticuerpos de marcaje y demás,
a las células cancerosas. Entonces estos anticuerpos monoclonales van a ir dirigidos hacia componentes esenciales que van a expresarse en mayor proporción en células cancerosas, es decir, esas células hiperactivas. También se pueden administrar, que estos son inmunomoduladores también, inhibidores del punto de control, que en el ciclo celular hay múltiples puntos de control, los cuales si se inhiben, entonces van a generar lo que viene siendo una destrucción celular, que en una célula cancerosa se está evadiendo. Esto va a favorecer que entonces sí ocurra la destrucción inmunitaria que en un inicio sí debería haber ocurrido. También están las citoquinas recombinantes o vacunas terapéuticas como Sipuleucel T en cáncer de próstata. ¿Cuáles son los efectos adversos? Reacciones autoinmunes, síndrome de liberación de citoquinas, reacciones infusionales, fatiga intensa, anorexia o artralgias. Y se contraindica para pacientes que ya tienen de por sí enfermedades autoinmunes activas porque puede exacerbar los efectos de las mismas, inmunodeficiencias graves, pacientes con trasplante de órganos porque esta inmunoterapia puede llevar entonces a atacar dicho implante, dicho injerto, ¿verdad?, que se está colocando el paciente. Y embarazo, porque se corre riesgo de inmunológico fetal, que haya ataque hacia dicho bebé. ¿En qué momento se indica? En linfomas no Hodgkin, en cáncer de mama, en melanoma metastásico, cáncer pulmonar microcítico avanzado o cáncer renal avanzado. Ahora vamos con terapias dirigidas. Aquí entran inhibidores de tirosina quinasa y otros tipos de fármacos. Pero quiero que tengan algo en cuenta. ¿Por qué ustedes creen que los tirosina quinasas deberían ser inhibidos? En el video de fármacos que hablamos de los receptores mencionábamos la función de los mismos y demás, y me parece recordar que en dicho video también mencioné algo muy clave, y es que estos receptores de tirosina quinasa, o conectividad tirosina quinasa más bien, son en clave en lo que son procesos de señalización celular, al igual que lo de proteína G y demás. Pero estos, ¿qué pasa? Estos, entonces, lo que va a hacer es que pueden hacer una sobreexpresión de tiros, o sea, puede haber una sobreexpresión de estos tirosina quinasa y esos procesos de señalización celular se pueden ver muy exacerbados, lo cual puede generar entonces mayores ambientes favorables para que el tumor pueda desarrollarse. También pueden llevar pues bueno, lo que se tiene, un hipercrecimiento celular debido a que se están alterando esas vías metabólicas. O sea, no tiene más ciencia de él, por lo menos visto de una forma muy gruesa. Entonces, ¿por qué se querría inhibir esto? Porque si se inhibe esta vía metabólica, esta vía de señalización, es lo mismo que, por ejemplo, tengamos un interruptor que normalmente siempre estaba activo, por ejemplo, esa sobreexpresión de esos receptores y por eso esa hiperactividad, y de repente apagamos el interruptor. Por más que el interruptor tenga el potencial de hacer que esa célula se vaya multiplicando y todas esas señalizaciones ocurran, si está apagado, pues no va a ocurrir. Entonces, por eso se pueden dar esos inhibidores para inhibir esto. También se puede dar otros tipos de inhibidores como el mTOR, los PARP o los MEK o BRAF, que van a tener que intervenir mucho con esas vías de señalización también. ¿Cuáles son los efectos adversos de todos estos inhibidores? Pueden generar rash cutáneo, hipertensión arterial, diarrea, síndrome de mano-pie o alteraciones electrolíticas. Se contraindica en hepatopatías activas, pacientes hipertensos, en tratamientos con diversos fármacos y embarazo. ¿Y en qué momento se indica? En leucemias mieloides crónicas, cáncer de pulmón, cáncer renal avanzado, en melanoma o cáncer de ovario. Me parece que estos ya son los últimos fármacos, me parece que sí, que son los inhibidores del proteosoma entonces. Los proteosomas básicamente son, como su nombre lo indica, componentes esenciales en degradación de proteínas mal plegadas. ¿Qué pasa si se inhibe un proteosoma? En este caso el 26S específicamente. Estos, por así decirlo, reguladores de calidad, al apagarse, entonces, ¿qué hace? Están ahí para evitar que esas proteínas mal plegadas generen estrés celular y la siguiente apoptosis de células que están sanas. Si se inhibe el protosoma, entonces eso va a llevar a que esas proteínas mal plegadas se mantengan, generen el mismo estrés y por ende se lleva a la apoptosis. Por ende, van a ser útiles para células cancerosas, mucho más estas células que tienen mayor índice de poder generar proteínas mal plegadas debido a su alta tasa de multiplicación. Por ende, son útiles para el cáncer. Ahí entra, por ejemplo, el bortezomib. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Neuropatía periférica dolorosa, mielosupresión, síndrome de lisis tumoral o infecciones oportunistas. Se contraindica en pacientes con neuropatías, infecciones activas o disfunción hepática grave y se indica para pacientes con mieloma múltiple, linfoma de células del manto.
Perdón, esos sí son los últimos, que son los agentes diferenciadores. Los agentes diferenciadores, su nombre lo indica bien, estos van a inducir la diferenciación celular. Esto entonces es útil, por ejemplo, en neoplasias hematológicas y especialmente en lo que son leucemias promielocíticas, porque entonces esto va a inducir una debida maduración y diferenciación de esas células neoplásicas. Perdón, mil disculpas, de esas células hematológicas, perdón. Y entonces esto va a inducir a que menores cantidades de células pues sean eh, mal funcionantes, básicamente. Ahí entra ácido transretinoico, o el trióxido de arsénico. Dentro de sus efectos adversos entra el síndrome de diferenciación, donde entra efectos como fiebre, edema, disnea e infiltrados pulmonares, hiperleucocitosis, cefalea o rash cutáneo. Se contraindican insuficiencia respiratoria, hipersensibilidad retinoide o en embarazo. Y se indican en leucemias promielocíticas agudas con translocación T1517. Así que nada, realmente sé que este video, aunque muchos de los conceptos se vieron muy por encima, lo esencial para mí es que ustedes se vayan con una idea básica de todas las vías que hay para atacar bueno, no más bien todas las vías, pero más bien todos los tipos de fármacos que existen para atacar a las células cancerosas, porque vieron que muchos de hecho atacan por mecanismos que llevan al mismo resultado, que es la apoptosis celular. Pero es importante saber que hay algunos que lo hacen por unas vías u otras, induciendo procesos de estrés celular, dañándola directamente y demás. Entonces por eso es importante. Así que nada, en la próxima clase, aunque aquí diga toxicología, no nos vemos con toxicología, porque en la próxima clase vamos a venir con fármacos antidiabéticos. Entonces tomen nota, próxima clase es fármacos antidiabéticos. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima.